Muy buenas noches a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido de que nos acompañe en esta revisión que hacemos por lo más destacado de la actualidad internacional y también aquella que también se produce en nuestro país y tiene repercusión más allá de nuestras fronteras. Hoy es martes de Visión Centroamericana y Caribeña y estará con nosotros en minutos nuestra colega Melanie Moncada. Dicho esto, ¿qué otros temas vamos a estar revisando durante esta hora? Para saberlo, póngase cómodo, que comenzamos de inmediato. El Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Bien, comenzamos este recorrido con información de nuestro país porque este domingo que pasó en Venezuela no solo ganó la Revolución Bolivariana en las elecciones regionales y de la Asamblea Nacional, sino que también ganó la paz. Así lo destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa este lunes con Maduro Más. Pero adicionalmente el primer mandatario puso sobre la mesa la lucha que libra el país contra la desinformación ante una estructura mediática internacional dirigida a deslegitimar la decisión tomada por los venezolanos en las urnas. Venezuela renovó a sus autoridades regionales y el Parlamento y volvió a confiar la conducción de esos espacios a la Revolución Bolivariana. Sin embargo, esto no es noticia para los medios internacionales. Los titulares internacionales dicen: Maduro ahora tiene más poder. No pueden entender a Venezuela. No es Maduro quien tiene más poder. No es Maduro que ganó. Porque en Venezuela quien tiene más poder ahora es el pueblo de base. El presidente venezolano denunció que los medios internacionales silencian el triunfo bolivariano. Aseguró que la actitud mediática habría sido diferente en caso de que la oposición hubiese ganado. Estuvieran encadenados CNN, Fox News, Televisión Española, Radio Italiana, la RAI, todos estuvieron transmitiendo y Venezuela fuera el centro, el epicentro. Venezuela, se libera Venezuela, etc. El mandatario nacional destacó que la jornada electoral transcurrió con normalidad porque se actuó a tiempo para desmantelar un plan violento de la oposición extremista diseñado para impedir que hubiera elecciones. Otra vez lo intentaron, otra vez los derrotaron. El jefe de Estado desmintió el comunicado de la Unión Europea en el que se pretende impugnar la jornada comicial venezolana como supuestamente desarrollada bajo un entorno político altamente restrictivo, según el documento de Bruselas. La Unión Europea miente cuando saca un comunicado hoy. Aquí hubo plenas garantías, más garantías que en Europa. No hubo un solo incidente. Yo vengo diciendo, no le dieron ni una cachetada a un candidato. La dirigencia bolivariana resume la jornada electoral del 25 de mayo como una victoria perfecta y una decisión del pueblo contra la violencia, en rechazo al fascismo y la reafirmación de la soberanía nacional. Bien, el gobierno de los Estados Unidos autorizó la continuidad de las operaciones de la empresa petrolera norteamericana Chevron. Esto en nuestro país. De acuerdo a la agencia Reuters, esta vez se trata de una autorización limitada que permite a la compañía mantener activos en Venezuela, así como su participación en empresas petroleras mixtas con la estatal PDVSA. Esta confirmación trascendió hoy 27 de mayo, día en que vencía la anterior extensión de la licencia que expide de forma unilateral el gobierno de los Estados Unidos a la empresa petrolera para que opere en nuestro país. La agencia Reuters, que publicó la información más temprano, dijo que dos fuentes familiarizadas con esta decisión, con esta noticia, confirmaron la información a la agencia ya mencionada. Y uno de los sectores de la economía venezolana al que han apuntado las medidas coercitivas es la de los hidrocarburos, y esto ha afectado la producción y los ingresos generados por este sector para la economía nacional. No obstante, el país viene desarrollando mecanismos para recuperar la industria y reposicionar a Venezuela como un actor insoslayable, esto en el cuadro global, en la fórmula global de la energía. Detalles en el siguiente informe. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Sin embargo, su crudo está bajo régimen ilegal de sanciones de los Estados Unidos.
Esta decisión políticamente motivada de Washington trastoca el cuadro mundial de la energía, pero no puede hacerlo para siempre. Venezuela pertenece a la ecuación energética del mundo. ¿Quién nos saca? Nadie. Bajo el suelo de Venezuela hay más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas. Un volumen inmenso de energía para un mundo cuya tendencia es incrementar su consumo de hidrocarburos en las próximas décadas. Vemos que la demanda de petróleo va a alcanzar en 2050 120 millones de barriles por día. Ahora estamos hablando de 103, 104. Entonces, necesita que nos invertimos. De acuerdo al secretario general de la OPEP, Haytham Al-Ghais, el petróleo va a seguir dominando la matriz energética mundial, por lo que el aporte del país con la mayor reserva de crudo a las necesidades globales es insoslayable. El petróleo va a continuando capturando 30% de la matriz energética como es hoy y como es a 30 años atrás. Para contribuir a la seguridad energética mundial, Venezuela desarrolla una estrategia integral para el aprovechamiento de sus recursos, como la conformación del nuevo Ministerio de los Hidrocarburos, el cual tiene el siguiente objetivo planteado por la vicepresidenta ejecutiva y ministra del sector, Delcy Rodríguez. Consolidar las políticas dirigidas no solamente hacia petróleo, en el cual obviamente tenemos un plan para su crecimiento que ya estamos ejecutando, sino también el desarrollo del gas para la industria nacional, para la vida nacional, para la electricidad. Venezuela posee la cuarta reserva más grande de gas, una ventaja que por primera vez en más de 100 años pretende aprovechar con una meta estratégica. Que Venezuela exporte su primera molécula de gas será un sueño de todos los venezolanos y de las venezolanas, donde nos convirtamos ya no solamente en exportadores de petróleo, sino también en exportadores de gas, y allí se firmaron ya importantes inversiones y alianzas con empresas transnacionales reconocidas internacionalmente. La inversión en 2025 para la explotación del gas venezolano estará orientada también para la industria petroquímica, un sector dirigido a la producción de bienes de consumo masivo que expande el horizonte de los hidrocarburos más allá del combustible, lo cual plantea un escenario de nuevas oportunidades para Venezuela. ¿Cuánto nos vamos a echar para ocupar nuestro espacio completo en la ecuación energética, con soberanía petrolera, con soberanía gasífera, con soberanía petroquímica, abierta a la inversión mundial, en un juego de ganar-ganar? Y en el contexto venezolano pasamos al del vecino país, porque los colombianos siguen en las calles, esto en defensa de sus derechos, esto a pesar de las maniobras de los sectores conservadores que impidieron en el Congreso la propuesta de consulta popular. Es por eso que el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, lleva adelante una serie de cabildos abiertos, esto en respuesta a la decisión del Senado de la República en rechazar la consulta popular para llevar adelante la reforma laboral. Los cabildos abiertos convocados por el presidente Gustavo Petro son espacios de participación ciudadana que busca el debate permanente y democrático del pueblo para defender las reformas que impulsa el primer mandatario colombiano. Los cabildos abiertos, que es la posibilidad que tenemos también de que el presidente presente nuevamente la iniciativa de consulta, pero ya no solo de la laboral, sino que incluya la reforma a la salud. Escuchar a los sindicatos, escuchar al movimiento indígena, campesino, a las economías populares, a las fuerzas vivas del trabajo. El cabildo abierto es un mecanismo establecido en la Constitución de 1991 y permite a los ciudadanos reunirse para expresar sus opiniones sobre asuntos públicos, aunque no tiene efectos jurídicos vinculantes. El proceso sigue haciéndose provincia a provincia, fin de semana por fin de semana, construyendo comités de defensa del proceso de consulta popular. Como movimiento indígena estamos concentrados en asamblea permanente, analizando cuál es el siguiente paso en materia de la movilización pacífica y tranquila. Mientras diversas voces del pueblo colombiano se levantan en defensa de las reformas, desde el Cabildo Popular realizado en el Paseo Bolívar, en el centro de Barranquilla, el presidente Gustavo Petro reiteró que es momento para que el pueblo defina el rumbo de la nación en defensa de la justicia social. La justicia social es el camino de la paz
y la Constitución de 1991 ordena que la paz es un derecho y es un deber de cumplimiento obligatorio. Estamos obligados a la paz. El presidente de la República está obligado a ayudar a construir la paz de Colombia, o si no, debe ser echado. Rechazamos el bloqueo institucional al cual congresistas tienen las reformas sociales y convocamos al pueblo a manifestarnos a un cabildo abierto, a defender la consulta popular. No pierdan la fuerza ni la fe ni la esperanza de que podemos construir una Colombia más justa, más igualitaria, con oportunidades, con justicia social, donde reine la democracia y el pueblo sea quien tenga el poder, como lo dice la Constitución del 91. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que los cabildos abiertos serán organizados por movimientos populares, obreros e indígenas, y que él mismo, como jefe de Estado, se pondrá al frente para cumplir con las decisiones que se tomen en estos espacios democráticos, sin los intermediarios políticos de la burguesía colombiana que han saboteado sistemáticamente estas reivindicaciones. Como ya lo decíamos al comienzo, es martes de Visión Centroamericana y Caribeña con nuestra compañera Melanie Moncada, quien ya está acá en el estudio para una revisión por varios espacios. Ya hemos visto antes lo que sucede en Panamá, Nicaragua, Honduras, pero también en Puerto Rico. ¿Qué está sucediendo particularmente en Puerto Rico, por donde comienza esta visión? Efectivamente, Carlos, la privatización y el lucro excesivo han marcado la gestión pública en Puerto Rico, afectando la calidad de los servicios esenciales para la población. Abraham, hablamos de una situación que se ha mantenido por décadas en la isla caribeña, que aún en pleno siglo XXI se mantiene bajo el control colonial de Estados Unidos. En el siguiente informe revisamos algunos detalles clave de esta situación y las repercusiones para sus habitantes. La crisis de los servicios públicos en Puerto Rico se caracteriza por problemas crónicos en el suministro de electricidad, agua y la infraestructura en general, agravados por desastres naturales, la deuda pública y la falta de inversión de las concesionarias privadas. Tras el colapso nacional del servicio eléctrico en el mes de abril, que fue atribuido a una falla en la línea de transmisión, expertos denuncian que este apagón evidencia el fracaso del modelo privatizador impuesto colonialmente por Washington. Con infraestructuras obsoletas y contratos opacos, la isla caribeña sigue vulnerable a nuevos colapsos, mientras el pueblo sufre las consecuencias de un sistema diseñado para el lucro y no para el servicio público. Todo Puerto Rico está sufriendo esto. Y eso es cada rato que está sucediendo. Pero pues ya en Puerto Rico, lamentablemente, pues hemos estado un poquito acostumbrados a esto. Pero es lamentable, ¿verdad? Parecer en un país donde se promueve tanto, ¿verdad?, el avance económico y todas estas cosas que son importantes para el desarrollo del país, y todavía pues sigamos teniendo este tipo de situación. Y en el día de hoy tuve que cerrar mi negocio porque por falta de luz, por seguridad, tuve que cerrar y cancelar todas las sesiones de la tarde de hoy. Lo que está pasando es un apagón general, lo cual es algo que es indignante porque nosotros pagamos el servicio de energía, yo diría que hasta el más caro del mundo. Una crisis que se extiende al servicio de tren urbano Sagrado Corazón, el cual se vio afectado en el mes de mayo por fallas eléctricas. Un medio de transporte que mueve diariamente a unos 20.000 pasajeros en 3 municipios metropolitanos. Sabemos lo que se dañó. En este momento estamos trabajando con un sistema de cables que se conecta entre Martínez, Nadal y Bayamón, que sufrió daño. Estamos identificando los segmentos de cable que hay que reemplazar para hacer el reemplazo y poder entonces empezar otra vez con normalidad. Pero parece que las soluciones tardarán en llegar.
Los alcaldes del partido oficialista Nuevo Progresista denunciaron un recorte de unos 151 millones de dólares en el presupuesto del nuevo año fiscal que comienza el 1 de julio y que fue presentado por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por Washington. Analistas aseguran que estos recortes a los municipios afectarán los servicios dirigidos a la población. Porque los problemas que Puerto Rico enfrenta para este cuatrienio, con recortes de fondos federales, con una política pública no muy amistosa de parte de la administración Trump hacia Puerto Rico, con un reto enorme de estabilizar el servicio de electricidad en Puerto Rico y con la necesidad, por ejemplo, de finiquitar la negociación de deuda en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. No puede estar en manos de personas que desconocen sus funciones, no las pueden llevar a cabo de manera eficiente. Organizaciones sociales y políticas cuestionan la gestión de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. Consideran que en apenas 5 meses en el cargo, su gobierno ha sido un caos continuo de improvisación, engaños y nombramientos reciclados, como ocurrió con el retiro de la nominación de su secretario de Estado por exigencias del Senado. Mientras la crisis de inseguridad se intensifica en la isla caribeña, en los últimos meses se han incrementado los delitos cometidos con armas adquiridas legalmente. Expertos sugieren revisar los procesos de otorgación de licencias, aumentar la supervisión y reforzar la educación sobre el manejo responsable de armas. Todo un contexto de penurias que afectan a los puertorriqueños tutelados desde Washington. Luego de analizar la situación en Puerto Rico, ahora dirigimos nuestra atención a Panamá, donde el clima de inestabilidad política se ha intensificado tras un mes de protestas contra la gestión del presidente José Raúl Mulino. La indignación en las calles responde a la aprobación de la Ley 462, que reforma la seguridad social, así como la firma de un acuerdo que autoriza el despliegue de tropas estadounidenses en el Istmo. A esto se suman rumores sobre una posible revocatoria del mandatario panameño. Revisamos los detalles a continuación. Por más de un mes, los gremios de trabajadores de la construcción de Panamá protestan contra la gestión del presidente José Raúl Mulino, que según analistas políticos sigue la agenda neoliberal de la clase dominante oligárquica que responde a intereses extranjeros, reprime y coarta las libertades fundamentales. Ante lo que estamos en un descontento generalizado del pueblo panameño que rechaza la ley 462, que privatiza el sistema de pensiones panameño, que despoja a los panameños del derecho a una pensión para imponer un sistema de cuentas individuales nominales, que es el peor sistema de pensiones que pueda haber. Las protestas demandan la liberación de 2 sindicalistas del gremio de la construcción bajo acusaciones por blanqueo de capitales. Los implicados manifiestan inocencia y denuncian persecución política del gobierno de Mulino. Según medios locales, el líder de Suntrac, Saúl Méndez, pidió asilo en la Embajada de Bolivia para evitar ser arrestado. Nuestros dirigentes han sido brutalmente reprimidos por el gobierno porque no toleran que alcemos nuestra voz de protesta en contra de toda esta política neoliberal que ha implementado en contra de nuestro país, en contra de la clase obrera. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó al diputado del partido PDR, Cristiano Adames, de ser el promotor de las protestas y los cierres de vías en contra de su gestión de gobierno. Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático respondió a las acusaciones, a las que calificó de irresponsables. Ustedes han visto que el principal crítico y que va a las comarcas a hacer campaña contra este gobierno es Cristiano Adames, diputado del PRD, quien fue 2 veces presidente de la Asamblea en el gobierno pasado. Las declaraciones del señor presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre nuestra persona y nuestro partido resultan ser absolutamente irresponsables y corresponden al histórico acumulado de descontento que pueda que tenga un gobierno en tan solo 10 meses de gestión.
La expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, declaró que hay rumores de revocatoria de mandato contra el presidente José Raúl Mulino. El argumento es que se podría generar una denuncia ante la Asamblea Nacional por el memorándum de entendimiento con Estados Unidos por el canal interoceánico, lo cual es considerado una causal constitucional tipificada como delito contra la personalidad internacional del Estado. Pero es la reacción al discurso confrontativo que hay ahora mismo entre el jefe del Ejecutivo y los sectores organizados que están en huelga y en pugna. Entonces, no hay un puente de comunicación. El enjuiciamiento político de un presidente es una previsión constitucional. No veo por qué el ciudadano no pueda conversar el tema y que ello constituya un delito, aún tratándose de diputados que de lo que viven es de la política. El pueblo de Panamá sigue en las calles en demanda de cambios. El paro nacional continúa mientras que comunidades indígenas denuncian intimidación y agresiones por protestar contra la posible reactivación de la mina de cobre suspendida por la Corte Suprema de Justicia en 2023. Mientras Puerto Rico y Panamá enfrentan las consecuencias de políticas neoliberales que han generado inestabilidad política y protestas, en otros países de la región surge un panorama distinto. Honduras y Nicaragua, países con gobiernos socialistas, han priorizado proyectos dirigidos al bienestar de la población, dejando en segundo plano los intereses mercantiles. A continuación, revisamos estos casos y su impacto. Enfrentando las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, el gobierno sandinista de Nicaragua impulsa el desarrollo social gracias a la cooperación internacional. El presidente Daniel Ortega entregó una moderna flota de 100 autobuses gracias a la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y todos los programas que privilegiamos con diferentes pueblos, naciones, amigas, siempre van dirigidos en esa dirección. Y cómo hemos caminado con la cooperación de la República Popular China, gracias al pueblo chino. A diferencia de los gobiernos neoliberales, la inversión en Nicaragua está destinada a la población. La República Popular China no viene a buscar cómo hacer negocios, sino que viene a buscar cómo contribuir a la lucha contra la pobreza del pueblo nicaragüense. Y es que Nicaragua tiene la red de salud más moderna de toda Centroamérica, con 77 hospitales públicos y más de 147 centros de salud. Sumado a eso, está el plan de salud directo en las ferias comunitarias. Así es, Mi Hospital en la Comunidad, de eso se trata, de llevar a la población la salud y las especialidades que nosotros tenemos y atender a esa población. Hoy por hoy nosotros realizamos ferias todos los fines de semana y las realizamos día a día. Tenemos lo que son las megaferias, que es algo muy importante y trascendental para Nicaragua, donde participan especialistas y llevan esa salud con tanto amor y cariño y con tanto compromiso para el pueblo nicaragüense. El gobierno sandinista tiene como prioridad garantizar el derecho a la salud, educación y bienestar de los nicaragüenses. Es por ello que la inversión social saltó más del 500% desde el 2007 al 2024. Otra nación con profundos cambios sociales es Honduras, que durante más de 12 años estuvo bajo una narcodictadura amparada por Estados Unidos. En 4 años de gestión de la presidenta Xiomara Castro, el presupuesto nacional para la inversión pública se ha incrementado, por ejemplo, 35% en infraestructura, 11.4% en construcción de hospitales y un 8% en seguridad alimentaria. Porque estamos transformando no solamente la infraestructura, sino que la vida de la población en este departamento, pero en todo el país. Porque en todas las áreas hay transformación, hay refundación y hay cambios trascendentales en Honduras.
En un año tan importante para los hondureños, la presidenta Xiomara Castro enfatiza que la prioridad es la gente y no el beneficio político como hacían los politiqueros de derecha. Porque nosotros no venimos a invertir a donde hay más votos. Venimos a invertir donde hay dignidad. Estos temas que hemos analizado el día de hoy reflejan los contrastes políticos y económicos que se viven en nuestra región. Mientras algunos países enfrentan las consecuencias de medidas neoliberales, otros apuestan por modelos alternativos que priorizan el bienestar de sus pueblos y nosotros atentos a cómo evoluciona este panorama, Carlos. En Centroamérica y el Caribe ofreciendo ese mosaico en donde, como bien lo mencionas, podemos ilustrar, vemos los contrastes, las comparaciones de la exacerbación de un modelo neoliberal, caso Panamá, y cómo otros modelos como Nicaragua y Honduras profundizan con acento más orientado a lo social. Muchísimas gracias, Melanie, por tu visión centroamericana y caribeña, como todos los martes acá en El Mundo en Contexto. Corresponde a esta hora hacer nuestra primera pausa. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán y en Telegram, mi canal de Telegram, también como Soy Carlos Arellán. Dicho estos puntos de contacto en las redes sociales, no se aparte, 9:28, 9:29 de la noche. Estamos en directo, una pausa y enseguida volvemos. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto en esta parte de revisión de la actualidad del genocidio en Gaza por parte de Israel, porque justamente la escalada genocida de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza sigue en aumento. Tras varios días de bombardear el centro y norte del enclave, ahora el régimen sionista ha ordenado evacuar todo el sur de Gaza, esto ante un inminente ataque sin precedentes, así lo han dicho. El anuncio afecta concretamente a Han Yunis, Bani, Shuheila, Abazán y Al-Qarara, lugares donde, según el ejército de ocupación israelí, el movimiento de resistencia palestina Hamas continúa lanzando cohetes contra Tel Aviv. Sin embargo, es en esta zona donde se concentra el mayor número de campamentos de refugiados palestinos, razón por la cual su única vía de escape es hacia Egipto o morir. Esta orden se corresponde con el objetivo del ejército de controlar el 75% del enclave, esto en los próximos 2 meses. Y estas son imágenes que publicó el propio ejército de ocupación sionista y que muestran cómo sus ataques aéreos son dirigidos contra civiles. El video corresponde a los bombardeos realizados en la última semana en el norte de la Franja de Gaza. Y en medio de la crisis humanitaria en el enclave por el bloqueo severo de Israel, se han reportado varios incidentes en uno de los puntos de distribución de ayuda custodiado por una empresa de mercenarios estadounidenses. Tras la llegada de miles de palestinos para recibir la ayuda, las fuerzas de ocupación en el área occidental de Rafah abrieron fuego en la zona, esto obligando a suspender la entrega de ayuda. Además, en otro punto de distribución, los colonos israelíes han bloqueado la carretera para impedir el ingreso de los convoyes humanitarios hacia la Franja de Gaza, lo cual añade un nivel superior de perversidad por parte de la entidad. Mientras tanto, las campañas de solidaridad con la causa palestina se mantienen, esta vez en Etiopía, donde cientos de personas marcharon para exigir el fin de la ofensiva genocida en Gaza. Etiopía es uno de los países donde el judaísmo se arraigó hace ya varios siglos y es conocido como Beta Israel. Y la capital francesa, París, más de 15.000 personas salieron a las calles para exigir al gobierno de Macron que imponga sanciones contra el régimen de Israel y así ejercer una verdadera presión para que el sionismo detenga la masacre en Gaza. Mientras el presidente francés expone sus problemas conyugales en público, el pueblo está asqueado de la masacre de Israel contra los palestinos en Gaza y la cual sucede con la anuencia del occidente, de sus aliados europeos, Europa que fabrica la mitad de las bombas que emplea Israel en contra de los palestinos en Gaza. Y una de las localidades europeas más activas en solidaridad con la Palestina o la causa palestina es la ciudad holandesa de Rotterdam, donde varios manifestantes salieron a las calles para exigir el fin del genocidio en Gaza. Algunos de ellos retiraron la bandera israelí para quemarla e izaron en su lugar la bandera de Palestina.
Y en el contexto de ese complejo panorama humanitario en la Franja de Gaza, les comentamos que cada 28 de mayo se conmemora el Día Mundial contra el Hambre, una fecha que tiene como objetivo crear conciencia sobre la situación del hambre y la malnutrición en el mundo. Un objetivo cada vez más complejo, el de la conciencia, tomando en cuenta que las guerras aceleran las hambrunas en el planeta. Las crisis sociales y económicas en el mundo se están acelerando a un ritmo alarmante. Según la FAO, casi un 10% de los habitantes del planeta pasa hambre y un tercio no puede permitirse una dieta saludable. Factores como la crisis climática, la pobreza o las guerras ponen en peligro a millones de personas. Sin embargo, cuando miramos el contexto mundial, es evidente que la guerra sigue siendo un factor clave que agrava el problema del hambre. Entonces, en todo caso, las guerras y los bloqueos a gran escala no solo ponen en peligro la soberanía y su propia seguridad. Así que una de las grandes alianzas que realmente podría hacer avanzar la lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades sería que pusiéramos fin a las guerras. Pero poner fin a las guerras parece una tarea imposible. El gasto militar en 2023 se situó en los 2,44 billones de dólares, un 6,8% más en términos reales que en el 2022, y una tendencia que se mantiene desde hace 9 años, mientras que el financiamiento para programas sociales disminuye. Un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura aseguró que acabar con el hambre para el 2030 costaría unos 540.000 millones de dólares adicionales. En 2020 se calculaba que costaría 330.000 millones de dólares. Ambos montos parecen una cifra escandalosa. Sin embargo, no lo es tanto cuando se compara el dinero que los países de la OTAN han enviado al régimen de Kiev y Tel Aviv en los últimos 2 años. Según el portal de estadísticas alemán Statista, tanto Estados Unidos como sus aliados de la OTAN han destinado un total de 170.000 millones de dólares para financiar el aparato bélico de Ucrania e Israel tan solo desde el 2022. Es contradictorio que con el dinero con que se alimenta la maquinaria de guerra y muerte en el mundo, esto en 2 años, esos mismos recursos pueden contribuir para alimentar los estómagos vacíos de muchísimos, de millones de personas que en el mundo padecen hambre y malnutrición. Bien, el Ministerio de Defensa ruso reportó que en la última jornada abatieron a más de 1.400 combatientes del régimen de Kiev y que liberaron otra localidad controlada por los adversarios ucranianos. Se trata de la ciudad de Staraya Nikolayevka, en la región de Sumy, ubicada al norte de Ucrania. Estas son las imágenes de la culminación de los operativos para liberar Staraya Nikolayevka del control ucraniano. Los soldados rusos enarbolaron la bandera del país como señal de triunfo, y lo cual confirma la tendencia indeclinable del conflicto, que señala que es Rusia la que tiene la iniciativa de combate y la que está avanzando en función de sus objetivos militares. Y aquí una muestra de las capacidades rusas en el campo de batalla a través de sus drones modelo FPV de fibra óptica, operados por el Grupo de Tropas Centro en dirección a la ciudad de Pokrovsk. Esto en la República Popular de Donetsk, región reunificada a Rusia en 2022. En estas imágenes se muestra cómo neutraliza varios carros de combate, así como formación de tropas ucranianas. Rusia convocó para este 30 de mayo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esto para tratar sobre las acciones de la Unión Europea que tienden a amenazar la paz global. El jefe adjunto de la misión rusa ante la ONU, Dmitry Polyansky, denunció que Bruselas intenta frustrar una solución dialogada a la crisis ucraniana con una serie de decisiones que escalan el conflicto. Y desde Rusia comentan que la intensidad de los últimos ataques ucranianos contra objetivos civiles en Rusia no concuerdan con las aspiraciones de un proceso de paz. Moscú señala que estas acciones del régimen de Kiev no contribuyen a los avances para una solución negociada de la crisis ucraniana. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó que la decisión de Alemania, Reino Unido y Francia de levantar la restricción a Ucrania sobre el alcance del armamento suministrado para que ataque a Rusia representa una escalada en el conflicto, y que esta decisión contradice de la manera más grave los intentos en la dirección de un arreglo pacífico en Ucrania, como se está haciendo ahora.
Y el presidente ruso Vladimir Putin conversó más temprano con su colega de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para agradecer el apoyo de Minsk en el proceso de canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Este intercambio se inscribe en el marco de los compromisos acordados entre las partes de las delegaciones de Moscú y Kiev en la ciudad turca de Estambul para buscar una solución dialogada al conflicto. El canje bajo el formato 1000 por 1000 es el más grande entre los dos países desde que comenzó la operación especial rusa. Y en otro tema les contamos que Elon Musk se está literalmente secando, y es que la apuesta del dueño de Tesla de sumarse al gobierno de Donald Trump a través de la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos, DOGE, y su activismo político no solo le ha hecho perder miles de millones de dólares a su conglomerado empresarial, que incluye a X de la red social, sino que además le ha traído consecuencias personales, por lo que su paso por la política norteamericana terminó resultando un rotundo fracaso. Detalles en el siguiente informe. La historia de amor entre el dueño de Tesla, Elon Musk, y el magnate republicano Donald Trump ha acabado. Y luego de que Elon Musk decidiera aliarse con Donald Trump, 2 meses después, las consecuencias se empiezan a notar ya en sus empresas, justamente siendo Tesla la más perjudicada. La llegada del multimillonario a la Casa Blanca se hizo con la supuesta misión de ahorrar $2 billones para la administración de Donald Trump a través de la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de haber recortado fondos en agencias como la USAID y despedido a más de 6.000 empleados públicos, la motosierra estadounidense solo logró ahorrar cerca de $170.000 millones. Pero además, ha afectado su imagen pública y, en consecuencia, la de sus empresas. Sí, Tesla tiene abiertos demasiados frentes. Uno, la significación de su consejero delegado con las políticas de Trump, pues ha empañado un poco esa imagen, un poco de modernidad y de ecología que de alguna manera estaba detrás de muchas de las ventas que estaban produciendo con Tesla, pero desde luego hay un tema fundamental, y es que Tesla está también perdiendo mercado. El sector automovilístico chino y el sector automovilístico del coche eléctrico chino está ganando muchos adeptos. La caída de Tesla en la bolsa le ha hecho perder a Elon Musk cerca de $148.000 millones y sus ventas en toda Europa cayeron en un 50%. En general, el fabricante de automóviles ha perdido 1/3 del valor en sus acciones. Incluso en el plano político internacional, Elon Musk buscó interferir negativamente en las elecciones de países como Reino Unido, Alemania y Francia, con resultados contrarios a sus propósitos. Pero el caso venezolano fue su peor derrota. Ayudó a través de su red social X a desestabilizar al país bolivariano, promoviendo el caos de los comanditos, y envió antenas de su empresa Starlink para los partidarios de la extremista María Corina Machado. Pero el tiro le salió por la culata. ¿No recuerdas cuando salió aquel señor Elon Musk a sentirse, ¿cómo se llama?, inflado? Que, por cierto, no lo he visto nunca más, no lo hemos visto más, porque se está secando. Inflado, que él había enviado a Venezuela no sé cuántas antenas para la transmisión. Bueno, por ahí venía la cosa. En una entrevista a mediados de mayo de 2025, Elon Musk confesó que ya no ve ninguna razón para invertir en política, que ha hecho suficiente y ahora quiere enfocarse en seguir al frente de Tesla y en su plan de juego para ir a Marte. Durante su tiempo en la política estadounidense, el también dueño de la red social X destinó cerca de $288 millones en campañas para Donald Trump. Otra clara razón es que, de acuerdo a encuestas locales, los estadounidenses rechazan a Elon Musk por un margen de 60% a 38%. El mundo en contexto, con Carlos Arellán.